comenzar contándote algo que los que están con nosotros de hace muchos años probablemente ya han escuchado, pero es una de estas cosas que marcó mi vida. Una visión que fue más allá de una visión. Yo siempre, cuando enseño bilocación, me viene este momento a mi vida, porque aquello fue demasiado real para ser una visión. Estábamos alrededor de 20 jóvenes, estaríamos del norte de España, en un retiro. Habíamos sido como seleccionados para un retiro en un caserío. Aquello fue tremendo y estábamos ahí reunidos y recuerdo que quitaron todas las sillas, había un espacio así como el altar, sin sillas, y comenzamos a adorar y a alabar y éramos todos jóvenes y saltábamos. Estoy hablando de hace casi 20 años y estábamos saltando y brincando y alabábamos y adorábamos y alabábamos y ahí todo es una revolución para Cristo y de pronto, en medio de todo eso, el Espíritu Santo me dijo, siéntate. Y yo pensé, ¿aquí? Realmente no le conocía ni siquiera como le conozco hoy, ni tenía la apertura y la libertad que tengo hoy. Entonces pensé, ¿aquí? Todos están brincando y saltando, ¿cómo me voy a sentar aquí? No había ni una silla en mi estructura mental, yo me hubiera podido apartar a un lugar y sentarme, pero él me dijo por segunda vez, siéntate. Y entonces yo obedecí y me senté ahí en medio de todos. Me senté en el suelo y en ese momento, de verdad hermano, la obediencia trae bendición. En ese momento se abrió mi mundo espiritual y siempre digo que fue algo similar a lo que yo enseño de bilocación porque por décimas de segundo, no sé cuánto duró aquello, pero mi mundo exterior desapareció. Era como que todos mis sentidos se conectaron a lo que yo estaba viendo en la otra dimensión. Y era una pista de baile gigante, gigante, donde yo estaba bailando y bailando, giraba y giraba como quien baila un vals con Jesús. Y giraba y giraba. Y lo único que yo escuchaba era mi propia voz que decía, lo hago bien, lo hago bien, lo hago bien. Y yo sabía que yo se lo estaba consultando al Padre porque aunque no le podía ver, yo veía como un trono gigante y unos pies que yo sabía que eran mi Padre Dios. Así que yo estaba ahí bailando con Jesús, lo hago bien, lo hago bien. Y al ratito se abrió como, al final de la pista, se abrió como una puerta que yo sabía en mi espíritu que era la tierra. Era como si yo estuviera en un nivel superior o en una dimensión superior y me estaban pidiendo que tenía que abandonar ese lugar porque yo sabía que el Padre y Jesús me estaban diciendo que yo tenía que ir a la tierra. Y sabes, me encantan las cosas de Dios porque Él muchas veces nos da visiones, revelaciones o sueños que no entendemos. Simplemente impactan nuestras vidas, pero no las entendemos del todo. No entendemos la visión del todo. Yo creo que lo hace para tenerte enganchado. Porque por años, esta visión de tanto en tanto aparecía con su realidad sobre mí. Y yo recuerdo que me prendía en fuego y le decía, ¿pero qué me has querido decir? Yo sé que tú me querías decir algo. Y las visiones y las revelaciones, hermanos, están para eso. Para que tú busques más el corazón de Dios cuando no lo entiendes. Cuando Él no trae un mensaje completo, cuando no te da un mensaje completo en el momento, tienes que seguir indagando. Incluso aquí, cuando empiezas a ver una visión, empiezas a tener una impresión, centra todos tus sentidos en lo que Dios te está hablando, porque esa impresión empieza como que a abrirse. ¿A cuántos les ha pasado ya? ¿Amén? Entonces, así sucedió conmigo. Esta visión de tanto en tanto venía a mi vida y yo comencé como que a centrarme en ella. Y en un día yo recuerdo que vi, porque yo siempre pensé que yo tenía que ir a la tierra con Jesús, pero vi a alguien al lado de mi puerta, de la puerta que se abrió. Entonces entendí que ese alguien era el Espíritu Santo que estaba dándome la mano para decirme, yo voy contigo a la tierra. El Padre y el Hijo van a quedar aquí, pero yo voy contigo a la tierra. Ese día entendí profundamente cuando Dios habla en la palabra de que tenemos eternidad en el corazón. El Dios que habita la eternidad, como dice la Biblia, tenía una misión para mí. Él me había creado con una misión. Yo sabía que yo tenía que venir a la tierra y que ese día que se abría esa puerta y yo descendía por esa puerta era el día de mi nacimiento. Yo lo sabía en mi espíritu. Pero ¿qué sucede? Que en la tierra yo no me iba con manos vacías a la tierra. Yo me iba con un proyecto del cielo, como siempre os digo, con el sueño del corazón de Dios.
Yo me iba con un proyecto que tenía que realizar. ¿Cuántos aquí han estudiado o los que están en las universidades y les dan como el proyecto final? ¿Recordáis esto? Qué tensión haber estudiado y luego tienes que hacer un mega trabajo y tienes que presentar ese proyecto y de ese proyecto va a depender tu carrera, va a depender tu curso. Pues algo así es con Dios. Es como que nosotros tenemos que descender a la tierra y traemos un proyecto en las manos que tú y yo tenemos que elaborar. Porque un día tendrás que volver a ese lugar, tendrás que volver a esa dimensión donde tendrás que dar cuentas, donde se te pedirá decir qué hiciste con lo que Dios te dio. ¿Qué hiciste con todo eso que se te pidió hacer? Entonces, Dios comenzó a hablarme de esto y me dijo, quiero que ministres a mi pueblo con esto. ¿Cuántos conocen la historia del alfarero? Está contada en Jeremías 18. Dios le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero porque tengo un mensaje que darte. Y cuando él va, visualmente ve a ese alfarero con el barro haciendo la vasija y todos entendemos el mensaje, ¿sí? Todos sabemos que ese mensaje que fue dado para Israel era que Dios no desiste de ti. Tu vida está en sus manos y se quiebra la vasija, pero Él va a volverla a levantar. Y ese fue el mensaje. Pero un día Dios me habló con este mismo pasaje de otra manera. Me dijo, Ana, no quiero que te centres siempre en que tu vida una y otra vez estaba como perdiéndose y yo te moldeaba nuevamente y te levantaba. Y otra vez, Ana, tú te venías abajo y yo te moldeaba y te levantaba. Quiero que te centres en algo más profundo. Yo te creé y te pensé aún antes de que tú hubieras nacido. Y esto impactó mi ser, porque siempre centré mi existencia en esta tierra, en lo mal que lo hice, en lo bueno que fue Dios y en cómo me levantó. Pero ese día Dios me estaba diciendo, no, antes de tú ser ese barro en mis manos, yo te pensé y estabas en mi corazón. El alfarero tiene la posibilidad de hacer muchos objetos. Él puede producir o puede crear, no sé cómo decirlo, puede hacer objetos que van a contener líquidos, objetos que van a contener comida, objetos de decoración, ¿verdad? Pero el punto es que ese alfarero, antes de tomar ese barro, ya tiene en su mente y en su corazón qué va a crear y para qué lo va a crear. ¿Cuál es la finalidad que va a tener el objeto que lo va a crear? ¿Entendemos esto? Y aunque luego se venga abajo, Él volverá a hacerlo de nuevo si hace falta de otra manera, con otro giro, pero será un objeto que si ha determinado va a contener agua, va a contener agua. Y Dios me estaba diciendo, así es con vosotros y conmigo. Yo os pensé antes de que nacierais. Yo os creé en mi corazón antes de que nacierais. Y yo determiné qué función vais a tener en la tierra. Qué es lo que vais a hacer en la tierra. Y si tú eres un contenedor de la gloria de Dios, alguien que va a tener la presencia de Dios sobre él, aunque te vengas abajo, aunque te eches a perder 1 y 1000 veces, como Dios te pensó y lo que Dios hace, ¿quién estorbará? Finalmente se dará ese producto terminado. ¿Sabes qué trajo esto a mí? Valor, identidad, destino, origen y destino. De pronto ese día entendí de dónde vengo y a dónde voy. Y entendí también lo que tengo que hacer en el medio. ¿Amén? ¿Cuántos le dan la gloria a decir qué importantes somos? Yo voy